El día de hoy vamos a hablar de algunas propiedades muy importantes que tienen las funciones hiperbólicas comparadas con las funciones circulares. Las funciones hiperbólicas las definiremos de la siguiente manera. La primera va a ser el seno hiperbólico, tiene que ser de algún argumento, de alguna variable, y la vamos a establecer como el exponencial a la x menos a la negativo x sobre 2. Inmediatamente, si nosotros la definimos de esa manera, desde luego tiene una fundamentación geométrica que en algún otro momento podríamos revisar, podríamos detectar rápidamente una propiedad fundamental, que es, por ejemplo, que el seno hiperbólico de 0, al sustituir nosotros 0 en ambos exponenciales, es e a la 0 que vale 1, e a la 0 que vale 1, entonces nos daría 0 también. La función coseno hiperbólico de x es muy similar, digamos que es una expresión conjugada, y rápidamente nos podríamos dar cuenta de su primera propiedad, que es que el coseno hiperbólico de 0, e a la 0 vale 1, e a la 0 vale 1, 1 y 1, 2, entre 2 es 1. Vemos que es la contraparte en las funciones trigonométricas circulares. El seno de 0, bueno, pues también es 0, y el coseno de 0, pero circular, es también 1. Hay que recordar que en las funciones circulares, bueno, es importante establecer en qué unidades de medición damos el ángulo. Aquí nosotros ordinariamente manejaríamos radianes o grados, cualquiera de las dos. Pero aquí los valores de seno hiperbólico y de coseno hiperbólico son independientes, simplemente basta que sean números reales. De tal suerte que nosotros podríamos establecer que la tangente hiperbólica, nótese la h que se usa para distinguir a esa función, la tangente hiperbólica es precisamente seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Y vamos a darnos cuenta que así como las funciones trigonométricas circulares tienen sus propiedades y sus identidades, estas también. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a hacer el coseno hiperbólico al cuadrado de x, bueno, pues es elevar esta función al cuadrado. Aquí tenemos e a la x más e a la menos x, todo al cuadrado. Evidentemente el 2 también lo elevamos al cuadrado. Y pues rápidamente nos damos cuenta de que aquí tenemos un binomio al cuadrado, el cuadrado del primer término. Después tendríamos más el doble del producto de los dos. Si multiplicamos los dos, e a la x por e a la menos x, sumamos exponentes, nos daría e a la 0, e a la 0 vale 1, 2 por 1 es 2, más el cuadrado del segundo es e a la negativo 2x, dividido sobre 4. De la misma forma, si nosotros estableciéramos o quisiéramos determinar el valor de seno hiperbólico al cuadrado, pues obviando la operación intermedia, al elevar seno hiperbólico al cuadrado, vemos que es una expresión conjugada. Al elevar al cuadrado solo cambiaría el signo central, sería la única diferencia, pero todo el resto de la lógica sería el mismo. Así que si ahora nosotros dijéramos la resta coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado, la resta sería igual, si restamos aquí, e a la 2x menos e a la 2x mismo sería 0, 2 menos 2 sería 2 más 2, sería 4, y e a la menos 2x menos el mismo sería 0, todo va entre 4, esto nos da 1. Entonces, si nosotros podemos decir ahora coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1, hay la contraparte que es las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas circulares que no son hiperbólicas, nosotros sabemos muy bien que el coseno cuadrado, ahí se va a hacer con más, seno cuadrado es igual a 1. Ahora,
Esta identidad trigonométrica, bueno, pues es muy fácil de demostrar. En algún otro momento podríamos hacerlo, pero aquí tenemos pues una contraparte, un contraste entre funciones hiperbólicas y circulares. Hablemos ahora de otra contraparte fundamental que tiene que ver precisamente con las derivadas. Si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de seno hiperbólico de x, bueno, pues esa derivada está muy sencilla. Finalmente este cociente 2 permanece a la hora de derivar, pero hay que obviamente derivar el numerador. La derivada del exponencial es la misma función. La derivada de e a la menos x es e a la menos x precisamente, pero la regla de la cadena nos obliga a derivar el menos x. La derivada vale menos 1. Con este menos nos daría más. Y rápidamente nos damos cuenta que la derivada del seno hiperbólico pues es esta expresión que precisamente es el coseno hiperbólico. Si hacemos lo mismo, la derivada con respecto a x del coseno hiperbólico, si hacemos ahora la derivada del coseno hiperbólico, bueno, pues rápidamente diríamos es e a la x, la derivada de e a la menos x es ella misma, pero la derivada del argumento vale menos 1, entonces debemos poner un menos, claro, sobre el 2 que traíamos, y nos damos cuenta que es precisamente seno hiperbólico. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, la de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Vemos que en contraparte, en algún otro momento, aprendimos que la derivada del seno, pero circular, el seno circular nada más, la derivada de seno simplemente es el coseno circular, claro. La derivada de seno coseno, pero la derivada del coseno es negativo seno. Entonces, vemos nosotros que las funciones circulares tienen una similitud en su manejo, una alternancia con un signo. Pero en el caso de las hiperbólicas hay una alternancia simplemente directa entre sus derivadas y las funciones mismas. Ahora, esto en caso de las derivadas, pero también podríamos referirnos a las integrales. Podríamos referirnos a las integrales porque si ya sabemos que la integración es la operación contraria a la derivación, pues rápidamente nosotros podríamos decir, acordémonos de la definición de derivada contra integral. Nosotros decimos que la integral entonces de el coseno hiperbólico, ya sabemos que la integral no puede vivir si no lleva un diferencial. El solo símbolo de integral no es correcto expresarlo, hay que expresarlo con una diferencial también. Bueno, pues rápidamente la propia derivada nos está diciendo, la integral del coseno es el seno. Entonces, digamos, estamos aplicando simplemente el principio de que la integral es la antiderivada. Evidentemente sabemos que cuando la integral no está definida, es necesario agregarle una cierta constante para garantizar que la función al derivarse me reproduce perfectamente esta otra que se llama integrando. De la misma manera podríamos decir, la integral del seno hiperbólico, bueno, pues es el coseno hiperbólico de x, evidentemente más constante. Nos damos cuenta que en el caso de las funciones circulares, la situación tiene una cierta similitud. La integral de seno, pero seno circular nada más, sin hiperbólico, bueno, pues la integral de seno es negativo de coseno, más su constante. Y la integral del coseno es precisamente el seno. Nuevamente nos podemos encontrar, una vez más encontramos cómo hay esa dualidad, esa paridad entre las funciones, que bueno, en el caso de las hiperbólicas es totalmente transparente en cuanto a signos, no así en las circulares. Ahora vamos a llevar estos conceptos de dualidad un poco más lejos a ciertas ecuaciones diferenciales notables que encontramos constantemente en las aplicaciones. La ecuación de la izquierda corresponde
a un caso de ecuaciones diferenciales muy propias de procesos oscilatorios. Si nosotros queremos resolver esa ecuación diferencial prácticamente de un paso, nosotros diríamos rápidamente, la solución de esta ecuación diferencial es simplemente una constante arbitraria que va a depender de cómo formule las condiciones de frontera del problema, pero es una constante arbitraria por el seno de omega x más otra constante coseno de omega x. ¿Por qué podemos asegurar que esa es la solución? Bueno, pues muy sencillo. Si nosotros derivamos, sustituimos el resultado de las derivadas en la ecuación original, se tiene que reducir a cero. Hagámoslo rápidamente. La primera derivada de esta función que yo afirmo que es la solución, su primera derivada, la derivada de seno es el coseno. Pero como no es x nada más, hay que aplicar la regla de la cadena y hay que derivar omega x. Y la derivada nos va a arrojar omega. Ahora, la derivada de coseno es negativo seno. Pero hay una constante multiplicativa y a la hora de aplicar la regla de la cadena, pues aparece la omega otra vez. Ahora, si volvemos a derivar, la derivada de coseno es negativo de seno. Pero como tengo que aplicar la regla de la cadena, hay necesidad de meter un factor omega. Ya había uno, entonces aparece al cuadrado. La derivada de seno es nuevamente el coseno. Otra vez hay que sacar un factor omega. Ya había uno, entonces ahora va a haber dos. El C2 sigue multiplicativo. La ecuación diferencial dice segunda derivada de y. Aquí la tenemos. Y después dice más. Ahora nos pide la ecuación diferencial que hagamos omega cuadrada y. Omega cuadrada por y. O sea, aquí está la y, simplemente por omega cuadrada. Sería C1 omega cuadrada, seno de omega x, más C2 omega cuadrada, coseno de omega x. Vamos a hacer un balance de todo lo que hemos dicho. Según la ecuación diferencial, la suma de las dos cantidades debería de dar 0. Lado izquierdo, debería de dar 0. Vemos en el lado derecho que efectivamente hay una cancelación de términos semejantes que nos sostiene que tenemos la solución correcta. Ahora, quisiera enriquecer esa dualidad entre las funciones hiperbólicas y las trigonométricas, resolviendo esta ecuación y proponiendo como su solución C1 seno hiperbólico de omega x y C2 coseno hiperbólico de omega x. Con eso en la mente, vamos a ver si esta solución es la solución correcta de nuestra ecuación diferencial. Para eso hacemos la misma comprobación de hace un momento. Hacemos nuestra primera derivada. La primera derivada, la de seno hiperbólico, ya decíamos, es coseno hiperbólico, evidentemente por omega, por regla de la cadena. Aquí no hay ningún cambio de signo de ninguna especie. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Ahí está el omega, que sale de la regla de la cadena. La segunda derivada, nada más es alternar. Es otra omega, claro. Aquí se va a provocar seno hiperbólico. Aquí tenemos otra omega. Es coseno hiperbólico. Y, bueno, esa es la segunda derivada. Ahí la tenemos. Pero la ecuación diferencial pide la segunda derivada y también pide menos omega cuadrada por la función. Entonces, vamos a multiplicar menos omega cuadrada por la función para ver cuánto nos da. Aquí está la función. Es cosa de multiplicar por negativa omega cuadrada. Menos C1 omega cuadrada, seno hiperbólico, omega x, menos C2 omega cuadrada, coseno hiperbólico, omega x. Lo que esperamos naturalmente, o lo que propusimos como ecuación diferencial, es que la resta nos diera 0.
del lado derecho, vemos rápidamente que hay una cancelación masiva de términos que también nos da 0. Entonces, la dualidad que quiero resaltar en esta pequeña charla de hoy es la dualidad entre las funciones trigonométricas circulares y las funciones hiperbólicas, la dualidad que se manifiesta en el signo que tiene esta ecuación diferencial, que aparece, por ejemplo, esta en problemas de transferencia de calor y esta también en problemas de transferencia de calor y también en problemas que tienen que ver con el oscilador armónico simple.